Buenas tardes, esta hora tan taurina y tan siestina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por verme con buenos amigos, por empujar otra vez las ideas de la aldea. No- Nosotros, yo creo que los de la mesa, yo lo soy y los de la mesa también, somos insistencialistas. No somos pesados, insistimos, ¿no? Somos insistencialistas, ¿no? Creemos en algunas cosas, en algunos principios y tratamos de impulsarlos, ¿no? Eh, con poco éxito porque no somos capaces de explicar qué es esto tan importante que tenemos en Asturias y en Galicia y en Portugal, que son las aldeas, ¿no? Y que son estructuras que hay que hacer contemporáneas, que no nos podemos quedar en la aldea decimonónica, en la aldea de la historia, la que explicaba Lorenzo, sino que tenemos la necesidad sí, la necesidad de que esa estructura siga viva y sea contemporánea, ¿no? Por eso el subtítulo que le puse es el de la aldeanismo y ordenación del territorio. Y hago una invitación, ya que están profesores de la Escuela de Arquitectura, a que hagamos una tentativa, ya que con el urbanismo y la ordenación del territorio no acabamos de darle la forma verdadera al territorio, nos fijemos en los conceptos que manejaron nuestros antepasados aldeanos que ordenaron el territorio, como decía Lorenzo, de una manera muy determinada, muy estable durante mucho tiempo, que en muchos casos conformó la base de lo que luego se llamaron los espacios protegidos, por tanto que tenían mucho valor. Y curiosamente los que hicieron todo eso nunca lo reconocimos, ¿no? Por tanto, probablemente tenga sentido hacer una aproximación a la gestión del territorio desde el pensamiento del aldeanismo, que son gente que no escribió nada, que no publicó nada, pero que tenía un gran conocimiento de cómo manejar la tierra, ¿no? Y nosotros, yo soy funcionario, y muchos de nosotros somos extraterrestres, ¿no? Probablemente también haya que hacer una mención a esta idea, ¿no? Explicarle o tratar de convencer a la RAE de que haga una acepción de extraterrestre con mayúscula la Tierra, al que antes decía Lorenzo, que son alguien que no sabemos si vive en el espacio exterior, y extraterrestres aquellos que se acercan a la Tierra sin conocerla y dicen lo que hay que hacer, ¿no? Y acaban imponiendo códigos culturales de manejo que no encajan, ¿no? Y todos conocemos muchos extraterrestres, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo también explicar que la Tierra, si no se maneja por los terrestres, por los seres humanos, por los seres de la Tierra, del humus, no le va a ir bien. Y cada vez nosotros somos menos seres humanos, cada vez sabemos menos de la Tierra, porque vivimos en ciudades, vivimos en entornos urbanos, vivimos rodeados de elementos inorgánicos, no nos relacionamos con la vida, y ahora mayores las generaciones ya no se llaman nativos terrenales, son nativos digitales, o sea que ya no sabemos muy bien quiénes somos, ¿no? Por tanto, habría que hacer un esfuerzo importante para aterrizarnos, nunca mejor dicho, ¿no? Por eso yo creo que la idea del aldeanismo y la relación del territorio habría que darle, tomando vino, ¿no? Y que esto como empiezan los grandes avances, pero darle una idea, a ver si somos capaces de manejarlo. ¿Por qué razón? Porque la construcción del territorio, en estos términos, y lo acaba de decir Lorenzo, es una cuestión orgánica. Y desde el urbanismo no sabemos manejar lo orgánico, sabemos manejar los materiales y con eso construimos. Pero tenemos que construir paisajes, que es otra cosa, ¿no? Por eso yo creo que es una cuestión de que deberíamos darle una pensada, ¿no? Porque entre otras cosas haríamos algo muy importante, darle categoría de pensamiento a todo el pensamiento de 10.000 años de historia agraria. Y le damos categoría de pensamiento, que no se la hemos dado nunca, ¿no? Como nunca escribieron, pues se fueron al cementerio sin que los tuviésemos en consideración. Bueno, me estoy enrollando mucho, que suele ser habitual. Voy a ver si soy capaz de avanzar en estos 6 puntos, ¿no? Primero, una reflexión rápida de la aldea a través de la historia. En segundo lugar, los 4 elementos esenciales de la organización aldeana histórica: la casa, la comunidad, la ordenanza, que era una pequeña constitución, y el mercado, el lugar de referencia y de intercambio con el exterior. La tercera, ¿qué pasa
¿qué nos va a pasar en las ciudades si perdemos la aldea? La cuarta, bueno, vamos a tratar de evitar perderla y por tanto tenemos que hacer una alternativa de aldea cosmopolita, que esa es una idea muy interesante, ¿no? Yo agradezco mucho que hayáis cogido el título, porque la aldea en la modernidad tiene una posibilidad que nunca había tenido, la posibilidad de hacerse cosmopolita. La aldea del pasado no tenía más espacio exterior que bajar a la villa a vender. Y si querías hacer algo distinto, tenías que irte de ahí. Pero ahora sabemos que podemos relacionarnos desde una aldea con el resto del mundo. Por tanto, la posibilidad de que las aldeas sean universales es factible. Ya no es ninguna entelequia. Y eso les va a abrir muchísimas posibilidades de mercado. Y eso permite que los artistas estén produciendo pensamiento en lugares muy pequeños. Pueden pasar muchas cosas con esa idea de la aldea cosmopolita, ¿no? La aldea o la reconquista del espacio exterior a la ciudad. Sabéis, hablaremos de ello. Sabéis que hay una agencia que se llama la NASA, que está empeñada en ver qué pasa en el espacio exterior. ¿Por qué no hacemos una NASA aldeana, ¿no? ¿Por qué no hacemos una pequeña NASA para ver cómo conquistamos el espacio exterior a la ciudad, que nos va a salir más barata que, entre otras cosas, si la alternativa es irse a Marte, con el calor que hace en Marte en agosto, pues que no, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de vivir fuera de la ciudad, ¿no? Y no digo las ciudades asturianas o gallegas, que son ciudades medibles, ¿no? Digo ciudades de 10 millones, de 20 millones, que no son ciudades, no sé hay que cambiarle el nombre, ¿no? A eso, porque eso cuando se inventó la ciudad, seguramente nadie pensaba en esos exabruptos, ¿no? Por tanto, necesitamos salir de vivir y que esa no sea la opción. Ahora todo el mundo dice, no, ahora la mitad de la humanidad ya vive en ciudades y en el año no sé cuánto, el 70%. Que no se puede vivir en esas condiciones, que eso no es vida, que eso no es cuestión, no es un sitio para los seres humanos, ¿no? Por eso necesitamos la reconquista del espacio exterior. Y luego unos apuntes finales sobre estas reflexiones, ¿no? Bueno, paso rápidamente. Este es el esquema del origen de la aldea, es la primera estructura urbana de la humanidad. Y es la aldea la que decide crear la ciudad. Por tanto, la ciudad es hija de la aldea. Las ciudades nacen como consecuencia de la implosión aldeana. Las aldeas de un determinado territorio deciden crear una centralidad para relacionarse con el cosmos. Son esas ciudades que se ven en el Yucatán, esas pirámides, ¿no? Donde se hacen sacrificios y tal. Eso no es una ciudad. Esa es la primera ciudad. Lo que ocurre es que las ciudades van evolucionando y empiezan a acumular funciones. Pero esas funciones, y ahí me pongo un poco geólogo, que es lo único que me voy a poner toda la tarde, las ciudades también son tectónicas. Tienen los elementos de su origen. Está la función religiosa en el centro, está la función política muy cerca, la diputación o el ayuntamiento, está la función comercial, la plaza de abastos. Esas funciones que desarrolló la ciudad a lo largo de la historia y que la hizo crecer, están todavía, ¿no? Y está, por supuesto, la industria, la ciudad industrial. La aldea no. La aldea es una estructura que gestiona la naturaleza y produce alimentos, con todo lo que tiene alrededor. Es una especie de cocinero, ¿no? Que mueve todo eso y produce alimentos y los lleva a la ciudad. Y es la única función. Ahora tenemos otras funciones complementarias. Pero como la aldea pierde esa función, no es una aldea, es una urbanización en el campo. Ojo, esa es la función que tiene que hacer, que la que decías tú, del paisaje, ¿no? Pues se tiene que hacerla. Y esa no la está haciendo nadie, porque lo que tenemos es turismo rural, tenemos músicos, tenemos no sé qué. Pero ¿quién maneja el paisaje? Nadie. Ya no se maneja, ¿no? Y ahí tenemos uno de los principales problemas. Por tanto, la aldea que no maneja el territorio no es una aldea, ¿no? De esa inclusión rural pasamos, a partir de la revolución industrial, a una inflexión. Dejamos de ser rurales y somos urbanos. Y ahora en lo que estamos es en la explosión urbana. La ciudad crece tanto que cuando explota lo que manda son fragmentos urbanos al campo. Y lo que tenemos son comportamientos urbanos. Abrir una nevera de cualquier aldea y vais a encontrar la misma alimentación que en el centro del mundo, ¿no? Todo, Mercadona, el otro, el Freud, el no sé qué, la misma alimentación. Comemos todos lo mismo, ¿no? Por tanto, necesitamos una reflexión importante para no perder la aldea. Por tanto, la hemos desnaturalizado y necesitamos hacer una reflexión de origen, ¿no? ¿Cómo eran las relaciones entre la aldea y la ciudad desde el origen hasta 1950, más o menos, ¿no? Este es el esquema. Fijaros qué sencillo.
todas las ciudades tienen una especie de campo circulante que es el que le manda el alimento. Y los campesinos compran en la ciudad, después de vender sus productos, lo que no pueden producir. El café, el chocolate si acaso, bueno, 4 cosas, el aceite, O sal. ¿eh? O sal. La sal, Fundamental. todos esos elementos que no se producen en el campo se intercambian. Pero el campo es uno y funciona en reciclaje y en insumos locales, ¿no? Y las ciudades son un lugar del intercambio. Esto cambia a partir de los años 50, precisamente con la llegada de los economatos de empresa, ¿no? Con la industrialización. Y luego aparecieron en los finales de los 60 los SPA, ¿no? Y luego o sea, es un cambio muy rápido, ¿no? De la alimentación de proximidad, que habría que estudiar, ¿no? Que habría que estudiar en todas las ciudades. Todas las ciudades tendrían que tener una historia de su alimentación para tomar conciencia de lo que nos ha pasado. Y no es muy complicado, encima daríamos trabajo a historiadores jóvenes y tomaríamos conciencia de lo que nos ha pasado. La diabetes, todos los problemas que tenemos ahora, es porque nos desviamos de una alimentación bastante saludable, ¿no? Esta aldea era la aldea del pasado, en el que la fuerza de trabajo iba de lo manso a lo bravo, es decir, del lugar construido hacia la periferia. Y eso creaba diferentes espacios, es decir, las zonas más intensivas eran las próximas al caserío y las más distales eran los pastizales de verano. Pero esto creaba un montón de oportunidades para la fauna silvestre, por tanto creaban agroecosistemas muy complejos, que fue lo que luego llamamos espacios naturales y lo que protegimos, ¿no? Pero que lo habían realizado a través de la cultura y prueba y error, ¿no? Esta es una de las aldeas típicas de los picos de Europa, donde se identifican un montón de pequeños espacios o territorios muy diversos, ¿no? Vale, 1950, 1959, plan de estabilización, iniciamos el proceso de industrialización del campo. ¿Qué le pasa al campo? ¿Os acordáis del esquema anterior? Pues ahora el campo se va a partir en dos. Parte se va a intensificar como nunca y otra parte se va a abandonar. A la parte que se va a abandonar le empezamos a llamar espacio natural. Las políticas de intensificación o las políticas agrarias se dedican a la parte intensiva y lo que se empieza a abandonar, la única política activa que tenemos es a partir de los 80, que es las políticas de espacios protegidos. Es la más unida. Y empezamos a hacer redondeles en el territorio, el parque natural, reserva natural parcial, no sé qué, no sé cuánto, y empezamos a montar una nueva nomenclatura que los paisanos están ajenos y encima no les gusta, porque van a empezar a ver, como me dijo un pastor, una revelación, un pastor en una bajada de los picos de Europa, me dijo, esto antes estaba muy cuidado, porque aquí antes no hubo nunca nada de medio ambiente. Porque él identificaba el medio ambiente, las furgonetas, que decía el medio ambiente. Claro, aquí nunca hubo nada de medio ambiente. Eso es un toque de realidad, ¿no? Eso es un aprendizaje. Bueno, pues en ese sitio donde nunca hubo nada de ambiente estaba todo el ambiente, ¿no? La segunda, es decir, lo primero que ocurre es que el campo se parte en dos. Lo segundo que ocurre es que el campo ya no está abasteciendo a la ciudad. El campo intensificado abastece una industria agraria. Y esa industria agraria se coloca en los supermercados, que los supermercados y los mercados desaparecen de la ciudad y se van a la periferia, al lado de las autopistas, y de repente ya ha cambiado todo, ¿no? Es decir, en 50 años ya no sabemos quién nos alimenta. Ya tenemos un lío, abrir la nevera y mirar las composiciones de dónde vienen, y veréis el lío de lo que tenemos con la alimentación. Lo que antes era un recurso se convierte en un residuo y los insumos empiezan a ser globales. Es decir, desmontamos todo el mundo de los campesinos en 50 años. Y a la aldea dejó de tener toda esa gama de agroecosistemas alrededor, se empieza a abastecer y se invierte la tendencia. Antes íbamos de lo manso a lo bravo y ahora es lo bravo lo que cae sobre nosotros. Aparecen los jabalíes, aparecen los fuegos, aparecen los crecimientos de determinadas poblaciones y empiezan los problemas. Y esto es lo que suscitó en Galicia una reflexión sobre la aldea. En los grandes incendios del 16 apareció una comisión y alguien dijo que había que empezar a pensar en las aldeas porque se quemaban, era lo primero que se quemaban y los forestales entonces iban a apagarlas, entonces el fuego corría por el campo.
Y a partir de ahí se creó un concepto que se llama aldea modelo. Por lo menos hay un concepto del que hablar, joder. O sea, esto es un avance. ¿Estarás de acuerdo o no? Pero hay un avance. Dices, bueno, hay una preocupación por la aldea. Ahora vamos a ver si somos capaces de darle complejidad a esa preocupación, que yo creo que es para lo que estamos aquí, ¿no? Bueno, si fuese una especie biológica la aldea, ya te la estaríamos protegido, pero es una especie territorial en vías de extinción. Y yo la trataría entonces como lo que es, una especie en vías de extinción. Y vamos a decir algunas cosas que sabemos. Es una pequeña estructura urbana diseñada y organizada para vivir en simbiosis con la naturaleza y por tanto para conservarla. Joder, si te preocupa la conservación de la naturaleza y tenías una especie territorial que sabía hacerlo, piénsatelo. Mira a ver, porque ya tienes algo a tu favor. Segundo, que nunca nos lo dijeron. Cuando se habla de biodiversidad solo se habla de biodiversidad silvestre. Pero la gran creadora de la biodiversidad fue la aldea. La cantidad de variedades de especies cultivos vinieron de la aldea. Por tanto, si te interesa la biodiversidad, que te vaya interesando la aldea. La tercera, cada aldea creó su código cultural. Son muy parecidos, pero cada uno tiene su código cultural. En algunos casos se hace becería, en otros no. Cada sitio se organiza sobre la base de una comunidad que utiliza unas herramientas u otras, ¿no? Y en cuarto lugar, la preocupación es que estamos en peligro de extinción y por tanto deberíamos reaccionar, ¿no? Y tratar de aprovechar estas ventajas de las que hemos hablado, ¿no? Los 4 elementos históricos de la aldea son la casa, la comunidad, la ordenanza y el mercado. Estos 4 elementos hay que conservarlos en términos funcionales, pero no replicarlos. Es decir, no va a volver la familia campesina. La familia campesina concebida como empresa, con un padre patrón, con la separación de roles y con 11 hijos no va a volver, y ni falta que hace. No necesitamos replicar eso, ¿no? Por tanto, tendremos que buscar un sustituto. Porque la función empresarial que hacía la familia campesina hay que buscarle un sustituto, ¿no? La comunidad es esencial. Si no hay comunidad no va a haber aldea, y si no hay reglamento. Pero es que además los reglamentos de aldea son constitucionales. Es decir, a los niños se les educaba en el cumplimiento de esa constitución. Se les educaba, las abuelas, cuando haya que ir a esta feria tienes que ir, cuando se te encarga un trabajo tienes que hacerlo. Es decir, había unos códigos culturales en los que los críos no se los saltaban, porque la comunidad sabía que como se saltaran la norma de la comunidad, les iba a ir mal. Por tanto, les iba la vida en el cumplimiento de la ordenanza. Por tanto, tenían ley. Lo que no les interesa es las leyes que crean los demás y les quieren aplicar. Pero ellos sí tienen ley, ¿no? Y por último, el mercado. La aldea, si somos capaces de diseñar una aldea de futuro, va a tener muchísimo más mercado que las del pasado. Pero muchísimo más. Porque tiene muchísimas más posibilidades que las que tuvieron en el pasado. Por tanto, el mercado va a trabajar a favor nuestro, que siempre se dice, ¿cómo ve? No, tranquilo, no pasa nada. Mira, hay un ejemplo en Moal, una aldea con la que trabajamos. Moal produce miel, todos los vecinos producen miel. Pues no tiene ningún problema de venta porque una de las vecinas de Moal es policía municipal en Oviedo y toda la miel de Moal la compra la policía municipal de Oviedo. Y es más, hay lista de espera. Es decir, las producciones son tan pequeñas y tan variadas que rápidamente encuentras a tus no tienen ningún problema. Es decir, con la comercialización no será un problema de estos productos, ¿no? Tanto siempre te dicen en el mercado, ¿no? Llevarlo, claro, estás pensando en llevarlo a la gran producción, que no es eso. El gran mercado deja huecos por los que te puedes colar. Y hay muchos, ¿eh? Otro error imperdonable que deberemos abordar en algún momento. Las políticas de conservación del siglo XX, que surgen a partir de los años 80. No aparece el campesinado, no aparece la cultura. Y es más, en cuanto se empieza a hablar de recursos naturales, en la página 2 ya te están hablando del oso, el lince y el quebrantahuesos, ¿no? Dice, hostia, ¿qué les pasó a los... ¿Hay algún economista en la sala? ¿Cómo permitieron los economistas que les robaran el concepto de recurso natural para empezar a hablarnos de los... que está muy bien el oso y el lince, pero es que no son los recursos naturales, son los recursos naturales silvestres, irían en el capítulo 93 y a ver cómo nos relacionamos con ellos. Pero yo tengo que saber cuánta insolación tiene Galicia, cuánta agua, por dónde discurre, cuánta hierba crece, un montón de recursos con los que yo me tengo que relacionar como sociedad. Y luego ya veremos los silvestres. Y dentro de los silvestres con los que tenemos simbiosis, con los que tenemos conflicto. Y cómo resolvemos esos conflictos.
pero esa ordenación mínima de la racionalidad no existe, ¿no? Yo era funcionario, entonces a mí me pasa un poco como, me imagino, los papas cuando entran en crisis y montan un cisma, ¿no? Yo hubo un momento que no podía comulgar con las ruedas de molino de la legislación de conservación de la naturaleza, porque me parecía directamente un exabrupto. Me tuve que marchar una temporada de la administración para poner la cabeza a cero, que por cierto le dije a un amigo italiano, y dice, ¿por qué lo haces? Digo, porque necesito poner la cabeza a cero. Dice, no lo hagas, que a nuestra edad ponemos la cabeza a cero y no vuelve a arrancar nunca más. Digo, pues me arriesgo, joder, porque lo que me funciona. Lo que pasa es que cuando arrancó en el sentido contrario, ¿no? Pero arrancó. Bueno, esto es evidente, ¿no? Los territorios bien manejados son mucho más biodiversos que los territorios mal manejados o manejados en monocultivo, ¿no? Esto está bien estudiado, por tanto necesitamos esa intervención. No nos podemos equivocar más con el nombre, porque los llamamos espacios naturales protegidos y no eran espacios, eran territorios. Un territorio es un espacio que se está manejando y por tanto deja de ser espacio y se convierte en territorio. No eran naturales, eran culturales y por tanto no necesitaban en tercer lugar protección sino actualización. Es decir, no puede haber más errores en un concepto de 3 palabras, ¿no? Y esto hay que decirlo, porque esto significa que habría que hacer una ley de artículo único. Queda derogada toda la legislación de conservación de la naturaleza que hemos montado desde los 80. Pero a ver quién es el valiente que lo hace. Yo, como estoy jubilado, ya puedo decir estas cosas, ¿no? Pero podría hacer una revisión muy potente sobre la política de conservación. Por tanto, lo que tenemos delante no son espacios naturales protegidos, como esta imagen, sino territorios de naturaleza campesina en vías de extinción, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué pasará si perdemos la aldea? Bueno, recurro a Lewis Mumford, ¿no? Él las define y acaba diciendo una frase de los años 60 tremenda. Dice, la humanidad todavía tiene que reconocer, dice, tan pronto como permitamos que la aldea desaparezca, este antiguo factor de seguridad se desvanecerá. La humanidad todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo. Todavía no estamos en la fase de reconocimiento. No sé de los que estamos aquí cuántos estamos convencidos con estas ideas, pero somos muy pocos, ¿eh? Somos muy pocos, ¿no? ¿Qué trabajo? Antes lo comentó, No, lo comentó Quique en la presentación. Yo estuve los últimos años, estuve comisionado para el reto demográfico. Tuve la suerte ya no conocía, de trabajar con Ramiro Lomba, el director de SADEI, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Y Ramiro es economista de currículum oculto. Yo llamo profesional de currículum oculto aquel que es de aldea. Entonces tiene el currículum de ser aldeano, que le da mucho más prestigio que la titulación, ¿no? Y él es de una aldea de Tineo y conoce perfectamente. Entonces hicimos un trabajo conjunto, aprovechando la Ley de Desarrollo Rural en la que yo había trabajado, que podemos replicar aquí en Galicia, que era identificar las 3 tipologías del medio rural. El medio rural periurbano, que estaba muy vinculado a la producción de alimentos para la ciudad. El medio rural que se intensificó a partir de los años 60 con las leyes de modernización agraria. Nos intensificamos igual, asturianos y gallegos. Nos identificamos alrededor de la leche y el eucalipto, ¿no? Lo que un amigo ecólogo llama los paisajes de la leche mentolada. Son paisajes muy simples, que encima aquí arden mucho. Y luego está el resto del territorio que funcionaba en clave aldeana. Los paisajes campesinos. Bueno, pues el resultante final es que el 70 y tantos % de Asturias está organizada en clave de aldea. Mucho territorio, para no tener unidades de gestión, para no tener aldeas. Y estar al albur de lo que se planifica desde las ciudades, ¿no? Por tanto, tenemos mucho territorio desmembrado, ¿no? Que es de los campesinos, tiene naturaleza campesina y no se va a intensificar. Lo que hacemos es extensificar, que hacemos una extensificación a veces de monocultivo de vaca en algunos sitios y tal. Bueno, deberíamos ajustar todo eso, ¿no? Pero básicamente nuestro territorio y el vuestro es un territorio aldeano. Y por tanto, si es aldeano, tenemos que darle una vuelta a este asunto. No es un tema menor. En el caso de Asturias, es el 70 y tanto % del territorio. Bueno, no me voy a detener aquí. También tenemos evidencias de lo que está sucediendo, ¿no? El campo, la naturaleza silvestre, empieza a chocar con la ciudad. Y empieza a chocar y generar. Los incendios ya no son aquellos de cuando el monte se quema, algo suyo se quema.
los incendios empiezan a ser periurbanos en muchos casos y ponen en peligro las ciudades, ¿no? Esta es la ciudad de Funchal, el incendio de 2016, ¿no? Las aldeas también tienen un grave problema, que es que se quedaron sin teoría económica. Es decir, la teoría económica campesina no era una teoría capitalista, y cuando se está organizando a finales del 19, principios del 20, los dos grandes movimientos ideológicos, ¿no? Lo que daría lugar a la revolución bolchevique y al marxismo por una parte, y a los liberales y los farmer americanos por otro, hay un personaje fundamental que es Alexander Chayanov, que está intentando una tercera vía, está intentando que la economía de los campesinos sea capaz de sobrevivir entre estas dos grandes tendencias. Está en Rusia y Stalin está empeñado en convertir a los campesinos en proletarios. Chayanov tiene la decencia intelectual de decirle a Stalin se le podían decir pocas cosas, que jamás un campesino sería un proletario, porque los proletarios no manejan medios de producción y los campesinos sí manejan medios de producción. Por tanto, no son proletarios ni lo van a ser. Entonces Stalin dice, bueno, pero la tierra se la vamos a quitar. Y dice, bueno, pero es que eso es peor todavía. Porque a un campesino que le quite la tierra es como si le quita un sentido, como si lo deja ciego o lo dejas. Es que ellos son la tierra y necesitan la tierra para expresarse, poca o mucha, pero la tierra es su capital. No lo haga. Entonces le dice, ¿cuántos más piensan como usted? Hágame una lista. Y en 1930 los mandan a todos, a ellos y a sus familias, a un campo de concentración, y en 1937 los fusilan a todos. Por tanto, luego llega la Segunda Guerra Mundial y ya nadie vuelve a retomar las ideas de Chayanov. Las ideas de Chayanov se utilizan ahora como fósiles, ¿no? Lo que pensó, qué bien pensaba este hombre. Pero no hay nadie que diga, coño, vamos a coger la antorcha de Chayanov, ahora que la revolución industrial ya pasó, y vamos a saber si somos capaces de diseñar una nueva teoría económica para estas comunidades, ¿no? A mí es lo que yo no me va a dar tiempo porque tengo 67 años y a menos que viva 150 no me dará. Pero yo creo que tenemos, los que estamos en este asunto, tenemos la obligación de agitar a los jóvenes para que empiecen a darle vueltas a este asunto. Necesitamos una nueva teoría económica para el campesinado, que va a ser muy diferente de la capitalista y de la industrial y nos va a arreglar muchas cosas, ¿no? Y eso nos llevaría a la aldea cosmopolita y contemporánea. Como no tenemos teoría económica que nos sujete, hacemos ensayos, ¿no? Y nosotros, bueno, voy un poco más rápido. Los ensayos los hacemos sobre algunas ideas, ¿no? El otro día me encontré con Kautsky leyendo la cuestión agraria 1898, es decir, había una preocupación. Kautsky decía que el campesinado le iba a arrasar la historia y por tanto todo el mundo estaba en la idea de que el campesino ya no servía y tal, ¿no? Pero Kautsky tiene algunas ideas interesantes y una de ellas es que viene a decir que la evolución no es solo un progreso, cuando no se limita a negar ni a abolir, sino también cuando necesita conservar, cuando junto a lo existente que merezca desaparecer, mantiene lo que merece conservarse. La evolución consiste, pues, en acumular los progresos de las fases anteriores de la evolución. El desarrollo de los organismos o de los territorios no se produce solo por adaptación, sino también por herencia. Por tanto, los elementos fundamentales para el diseño de la aldea del futuro serán la innovación, la adaptación a lo contemporáneo y la herencia. Y a partir de ahí seremos capaces de empezar a pensar en un prototipo, ¿no? Sobre esta idea trabajamos un esquema en Asturias de lo que podría ser una aldea de futuro, ¿no? Entonces decíamos, bueno, una nueva economía para la aldea tiene que tener una serie de elementos fundamentales, que es las infraestructuras, el acceso a la web, los servicios, pero luego tiene que haber una comunidad que sea capaz de tener visión, comunidad que tenga visión y compromiso para convertirlo en misión. Por tanto, esa comunidad vecinal organizada es fundamental. Yo cuando voy a una aldea y no hay comunidad, no se organiza ni para organizar las fiestas del pueblo, ya no quiero saber nada, ¿no? Porque si no te organizas para pasarlo bien, como para trabajar, ¿no? Entonces, la clave es tener una comunidad, ¿no? Y esa comunidad tiene que elaborar un plan estratégico sobre su futuro, ¿no? Entonces nosotros estábamos trabajando en algunas aldeas con este asunto, ¿no? Vale, una vez que tienes eso, vamos a hablar de nueva economía. Y esa economía se apoya en cuatro, digamos, elementos centrales. Uno es el sistema agroecológico local del que hemos hablado. Si no se maneja integralmente el sistema, no habrá aldea. Otro es el sistema energético rural. Hicimos un cálculo con FAEN, la Fundación de la Asturiana de Energía, y llegamos a la conclusión de que
las aldeas podían tener un nivel de autosuficiencia energética muy elevado, manejando los productos, los recursos naturales que tenían alrededor, ¿no? Muy elevado, ¿eh? El tercer lugar estaría el sistema local de empresas, que es el mejor que va, hasta el turismo rural, por ejemplo, o los teletrabajadores, o los servicios, o los artistas, etc. Eso sí, sí va bien. Eso es lo que mejor va, ¿no? Lo primero, los dos primeros, y luego lo último, la comunidad intergeneracional. ¿Eso qué supone? Supone que si tú naces en una aldea, esa aldea tiene que ser opcionalmente tu lugar de vida en el mundo. No quiere decir que tengas que estar siempre ahí, pero es tu lugar de referencia, el lugar donde puedas nacer y morir. Y si lo organizas bien es mucho más agradable y mucho más, una vida mucho más placentera que puede ser en algunos barrios de algunas ciudades, ¿no? Todo esto se excita o se trabaja desde dos conceptos, el de las nuevas tecnologías y el de la cultura del territorio, que se cruzan, ¿no? Lo que llamamos también tecnologías con toma tierra, ¿no? Las tecnologías a veces se meten en profundidades que no nos arreglan la vida, sino que nos la complican, ¿no? Y a partir de ahí podemos estar produciendo, podemos generar una nueva teoría económica para la aldea. Pero esto ya digo que es un bastidor de unos colegas que ante la carencia de una teoría de economía de aldea de futuro, pues intentamos trabajar por aquí, ¿no? Voy a ir terminando. Hay algunas aldeas donde hay unas reflexiones muy interesantes. Los vecinos de Asiego están pensando sobre su aldea. Moal, por ejemplo, es otro sitio donde, por cierto, el día 3 vamos a hacer una reunión sobre concertación parcelaria. Las aldeas no necesitan concentración, eso es un concepto industrial, es concertación. Tienen muchas parcelas del minifundio, que es un fenómeno relativamente reciente. Ya que no estamos usando esas parcelas, podemos combinarlas entre ellas en una cooperativa vecinal y creamos un latifundio de pequeñas parcelas. Entonces los vecinos se animaron, están en desarrollo, entonces intentamos hacer un documento de concertación parcelaria, que me está costando, Dios y ayuda, pues me estaba costando porque los de concentración parcelaria les va el diapasón siempre hacia la concentración, ¿no? Pero utilizamos pedagogía, ¿no? Dice, esta es la diferencia entre concentración parcelaria y concertación. La concentración parcelaria es un concepto industrial que es una tamborrada. Todo está tambor a la vez y las parcelas. Entonces, y la concertación parcelaria es un concierto de diferentes parcelas que suenan diferente, pero cuando las unas tienen armonía y hacen música. Porque los paisajes tienen música, los ves, están equilibrados, cómo se relacionan, ¿no? Por tanto, las metáforas musicales funcionan muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ir ya cerrando, porque me estoy enrollando más de la cuenta, ¿no? Como es un tema al que le meto tanto pasión, quiero transmitirla para dar el relevo, ¿no? A ver si... Bueno, hay dos antecedentes muy interesantes. Nosotros estuvimos viendo el de la Carlota, ¿no? Las nuevas poblaciones de Andalucía. Estuvimos en una reunión precisamente a ver con historiadores y economistas, cómo se había hecho aquello y qué podíamos traer para el futuro. Y luego los pueblos de colonización del franquismo, el Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué tenían a favor las nuevas poblaciones? Tenían una teoría económica que era la campesina, no había llegado la revolución industrial. La tierra era el capital y, por tanto, si le dabas tierra y casa a alguien, tenías posibilidad de hacer economía. Y luego tenían una ilustración, un movimiento ilustrado de Olavide y Campomanes, que con Carlos III diseñaron. Es decir, había gente inteligente en el gobierno, había vida inteligente en el gobierno, en el reino, y había esos dos factores a su favor. Entonces trajeron a 8.000 colonos, todavía están los apellidos de esos colonos por esas zonas, ¿no? Y la segunda derivada es un concepto muy cabrón, ¿no? Porque es el éxito en diferido. Es decir, Pablo de la Vida murió pasando las canutas, después de haber hecho lo que hizo, ¿no? Perseguido por la Inquisición, en la cárcel, arruinado y tal. Y solo después, pues murió, y mucho tiempo después, menos mal que estos hicieron este asunto, ¿no? Por tanto, no fue un éxito inmediato, fueron muy criticadas el proceso de colonización de Carlos III, ¿no? Y el del franquismo lo mismo. Franco ya se apoya en otros conceptos. La teoría económica ya es una teoría de cierta intensificación, tiene los regadíos, tiene los pantanos y tal, pero bueno, se atrevió a hacerlo, ¿no? En cualquier caso es antecedente, ¿no? Y debemos tenerlo en cuenta. Y la diferencia es que Olavide, por ejemplo, en 1765, Olavide promovía la educación laica. La de Franco es directamente catolicismo y sección femenina y todo esto que sabemos, ¿no?
O sea, hay diferencias ideológicas importantes, pero hay atrevimiento, ¿no? La tercera intento de conquista exterior es la NASA, ¿no? Entonces yo, combinando todo esto, me salía la posibilidad de hacer una NASA aldeana, ¿no? Es decir, pensar que el espacio exterior que tenemos que conquistar es ese que tenemos abandonado y que tendríamos, y pensar estratégicamente como si fuéramos de la NASA. Probablemente tengamos que hacer formación de aldeonautas, es decir, para vivir en la aldea, porque nuestros antepasados sabían vivir en la aldea porque estaban en la aldea, pero los jóvenes de ahora, bueno, habrá que hacer muchas cosas, pero yo creo que el esquema de la NASA nos puede funcionar. Habría que tener una intención de Estado o de comunidad autónoma para hacer una agencia y empezar a ensayar con un objetivo, hacer un prototipo de aldea en algún sitio y hacer la escuela ahí, ¿no? Y luego formar, y mira, esto es lo que queremos, y cómo lo replicamos, y cómo aprendemos, ¿no? Situarnos en un espacio y hacer esto, ¿no? Que vengan los de energías renovables, que vengan... Hacemos todo ese trabajo, que no va a costar mucho, ¿eh? Y hay sitios donde ya está funcionando, ¿no? Esta aldea de Japón utiliza muchos elementos de la tradición y de la historia agraria y seguramente hay un montón de tecnología debajo de esos papers, ¿no? Bueno, apunte final. O trabajamos desde esa perspectiva para recuperar o para tener el territorio manejado por aldeas, y entonces tendremos estos paisajes o tendremos estos. Entonces es una cuestión de opción política. Y no es una cuestión de que nos preocupan los del campo, es un problema de la ciudad. La falta de aldeas es un problema para la ciudad, ¿no? Esta es una idea que a mí me gustó mucho, que saqué del Teatro Nacional Doña María de Lisboa, ¿no? El que dice que el Teatro Nacional, y es de aplicación para la aldea, asume su misión con la convicción de que ser nacional, asunto que nosotros también tenemos bastante liado en términos políticos, implica saber ser local y global en un tiempo, saber atravesar fronteras y existir en muchas escalas, desde la junta parroquial a la Vía Láctea. Esta es la aspiración de la aldea. Y además es factible, por lo que os decía antes, ¿no? Podemos ser contemporáneos. Bueno, pues lamento haberme extendido mucho más de lo que me habían pedido, pero espero que por lo menos haya sido de algún interés. Muchas gracias. Temos a Jaime Izquierdo Ballina. Teño que dicir que é licenciado en Ciencias Xeolóxicas. Traballou sempre en temas relacionados con medio ambiente desde a administración pública, especialmente na ecoloxía aplicada ao territorio e ao seu desenvolvemento rural. Ocupou altos cargos directivos e de asesoría en diferentes gabinetes, tanto do Principado de Asturias como do Ministerio de Agricultura e do Medio Ambiente do Estado español. Estes últimos anos foi comisionado do Goberno de Asturias para o reto demográfico, dende onde decantou e puxo en práctica moitas das súas inquedanzas e reflexións sobre a dinamización dos territorios rurais periurbanos, das bacías ou cuencas asturianas e das montañas dos picos de Europa. É tamén autor de numerosos libros, manuais, ensaios novelados, relatos, e tamén de artigos científicos, así como de artigos de divulgación e opinión. De parte do título dun dos seus últimos libros, anunciaba a Jaime que era o último, pero logo non foi, felizmente non foi o último. Copiamos o título de Aldeas Cosmopolitas que reza nos cartéis.